Bien, revisemos ahora el momento de un par. Primero hay que definir lo que es un par. Se trata de dos fuerzas que son paralelas entre sí y que tienen la misma magnitud, pero con direcciones opuestas, separadas una distancia perpendicular d, tal como se muestra en la figura. Ahora, si yo quisiera calcular la resultante de estas fuerzas que se aplique sobre un objeto, pues veo que la resultante es 0. Sin embargo, estas fuerzas tienen un efecto sobre el objeto. Ese efecto es producir una rotación o tendencia a rotar en una dirección específica. Por ejemplo, imaginemos que conducimos un automóvil, por supuesto con ambas manos en el volante, y queremos hacer un giro hacia la derecha. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es aplicar dos fuerzas exactamente iguales, solo que en sentido opuesto. Con una mano vamos a empujar el volante hacia arriba y con la otra lo vamos a jalar hacia abajo. Ahora, si quiero girar el volante, girar el carro hacia la izquierda, entonces las fuerzas que voy a aplicar van a ser exactamente las mismas, solo que en dirección opuesta. Ahora del otro lado voy a jalar y del primer lado voy a empujar para hacer rotar el volante. El momento producido por un par se denomina momento de un par. Ahora, ¿cómo se determina su valor? Pues podemos determinar su valor encontrando la suma de los momentos de ambas fuerzas respecto a cualquier punto arbitrario. Nuevamente aquí tenemos un par de fuerzas separadas a una distancia perpendicular que le llamaremos R en este momento, y vamos a elegir un punto arbitrario O, de tal manera que necesito conocer la distancia a la que se encuentra la fuerza menos F y la fuerza F. Ahora puedo calcular el momento. El momento total es igual a la suma de los momentos. El momento que genera la fuerza F y el momento que genera la fuerza menos F. Me queda entonces que M es igual a R subíndice B cruz F más R subíndice A cruz menos F. Bueno, como el producto cruz es asociativo, puedo escribir esta expresión como momento es igual a R subíndice A menos R subíndice B cruz F. Pero me interesa conocer cuánto vale esta resta, RB menos RA. Para eso voy a tomar los vectores RA y R, los voy a sacar del diagrama y puedo ver que puedo usar la ley del triángulo, la ley del paralelogramo en esos dos vectores. De tal manera que su suma me da como resultado RB. Significa que puedo escribir RA más R es igual a R subíndice B. Pero como a mí me interesa conocer RB menos RA, despejo, es decir, paso RA del otro lado del igual y tengo que R es igual a R subíndice B menos R subíndice A. Voy a sustituir entonces este valor y tengo que el momento total es igual a R cruz B. ¿Qué significa esta expresión? Tiene dos significados. Lo primero es que el momento par es un vector libre, es decir, no requiero un origen para saber el efecto que va a tener sobre el objeto. Es un vector libre. Y la segunda, que R en este momento tiene un significado distinto al que le habíamos dado anteriormente. Anteriormente R era la distancia desde el punto O hasta el punto donde se aplica la fuerza. Bueno, en este caso R solamente es la distancia perpendicular entre el par. Bueno, esta expresión la podemos escribir de manera escalar de una manera muy sencilla, que es momento es igual a fuerza por distancia.
Revisemos ahora un pequeño ejercicio. Dice, determine el momento de par resultante que actúa sobre la viga. Esta es la viga y vemos que hay tres pares. El par 1 de 400 Newton, separado a una distancia de 2 metros. El par 2 de 200 Newton, separado a una distancia de 0.2 metros. Y finalmente el par 3 de 300 Newton, separado a una distancia de 5 metros. Como vamos a calcular el momento resultante, significa que es un momento total. Y va a ser la suma del momento generado por el par 1 más el momento generado por el par 2 más el momento generado por el par 3. Es decir, momento total es igual a M1 más M2 más M3. Comencemos con el primer par. Primero un sentido de giro. Siguiendo la línea de acción de las fuerzas, veo que el sentido de giro es contrario a las manecillas del reloj, positivo. Y para determinar el valor, pues nada más multiplico la fuerza, que son 400 Newton, por la distancia, que es de 2 metros. Tengo entonces que el momento número 1 es igual a 800 Newton por metro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Hago lo mismo con el momento 2, su sentido de giro es negativo y para calcular el valor será 200 Newton por 0.2 metros. El momento 2 es menos 40 Newton por metro. Finalmente, el momento número 3. El sentido de giro también es negativo y el valor es 300 Newton por 5 metros, es decir, 1500 Newton metro en sentido de las manecillas del reloj. Finalmente, para determinar el momento total, solo hay que sumar estos tres momentos. 800 Newton menos 40 Newton por metro menos 1500 Newton por metro y nos da como resultado que el momento total es 740 Newton metro en el sentido de las manecillas de reloj.